podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas
Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde esta su iglesia de Salvation Army en la ciudad de Nueva York y deseamos que cada uno de ustedes junto con su familia estén bien, estén sanos y estén a salvos, que sigan de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y también damos gracias a aquellos hermanos que están en las diferentes partes del mundo y que nos escuchan, que nos dan su aprobación y que reciben la bendición. Entiendan que esto es de parte de Dios y que así como ustedes reciben, también nosotros recibimos. Así que oren por nosotros, que nosotros seguimos orando por cada uno de ustedes. También damos gracias al Señor porque hasta este día Dios nos ha ayudado. Podemos decir Ebenezer, Dios hasta aquí nos ha ayudado. Así que en el día de hoy, como en la semana pasada, quiero recomendarles que lean el capítulo 7 y el capítulo 8 de Josué para que entiendan un poco con un panorama más grande el mensaje que se va a hablar en esta mañana. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 7, versos 10 al 13. Amén. En el libro de Josué, capítulo 7, desde el verso 10 al 13, y este va a ser nuestro verso o nuestra parte de la escritura que vamos a tener como base. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Volverán la espalda, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. Amén. Esta es la palabra para hoy, en base a la historia que se narra en los capítulos 7 y 8 del libro de Josué. Vamos a estar hablando hoy. Amén. Y nos vamos a estar moviendo bajo el tema la conquista del basurero. Amén. La conquista del basurero. Pero antes de esto vamos a pedir la dirección del Señor y vamos a aclamar al Señor que no sean mis palabras, sino que sea la misma palabra de Dios las que en el día de hoy ministre nuestro corazón, ministre nuestra alma, y que si hay alguna persona que esté pasando por aflicción, por enfermedad, sea la mano poderosa de nuestro Dios sobre ella. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti, mi Dios. Ponemos delante de ti nuestra vida, mi Dios. Purifícanos y límpianos, perdónanos de nuestro pecado, mi Dios. Abre nuestros oídos, Señor, y permite, mi Dios, que tu palabra llegue hasta donde tiene que llegar. Te damos gracias, Señor, porque nos has tenido por dignos de poder recibirla. Te pedimos, Padre del cielo, que tú, Señor, ministre nuestra vida, Señor. En ti depositamos todo lo que somos, Señor, y en tus manos estamos. Sea para ti, Señor, toda honra, toda gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. La última vez que compartimos nosotros de la palabra de Dios, que fue hace 8 días, Israel obtuvo una gran victoria. Conquistaron a Jericó en la tierra de Canaán. Allá en Jericó fueron derribadas las murallas y conquistaron la ciudad más grande y la más
poderosa hasta este momento en Canaán. Conquistaron la ciudad y de ahí fue rescatada la fe. Se cayeron los muros de la desesperanza, se cayeron los muros de la ignominia y ahora fue rescatada la fe. Esta estaba figurada o estaba representada por Rahab. Amén. Ahora Josué envía nuevamente espías para que reconozcan la próxima ciudad que ellos van a atacar. Estos espías vuelven con la noticia de que esta ciudad es muy pequeña y que no vale la pena enviar a muchos soldados, que con 2,000 o 3,000 soldados es suficiente para atacarla. ¿Por qué? Porque es una ciudad un poco insignificante para ellos. Entonces Josué envió una comisión de 3,000 soldados, los cuales fueron derrotados y salieron huyendo. Y salieron huyendo de tal manera que estaban arrastrando 36 cuerpos de guerreros israelitas muertos en esa batalla. Al conocer la noticia, Josué y los ancianos rasgaron sus vestiduras y dice la palabra de Dios que se postraron hasta la tarde porque todo el corazón del pueblo había venido a ser como agua por causa de esta derrota. Tenemos que entender que Israel venía de una gran victoria, pero cuando ya se tiene la victoria de Jericó y se va a enfrentar a la próxima victoria, a la próxima batalla, Josué comete un error terrible que se desencadena en dos partes, en dos errores, podemos decirlo. ¿Cuál fue el error que cometió Josué? Que a pesar de que vinieron los espías, Josué no consultó a Jehová Dios para subir a atacar a Jai. Y este de no consultar a Jehová Dios se desencadenó en dos acciones terribles. Primero, el ejército subió a pelear sin la dirección de Dios y subestimó al enemigo. ¿Por qué? Porque no hay enemigo pequeño. Y segundo, no obedecieron a la orden de no tomar nada en Jericó. Si ellos hubieran obedecido a Dios o hubieran tenido la dirección de Dios, en este caso de Josué, Dios les había revelado que en Jericó había pasado algo. Entonces ellos no obedecen la orden de no tomar nada porque lo que había en Jericó era anatema. La palabra anatema quiere decir maldición. Todo lo que había en Jericó era maldito. Entonces, estos errores se cometieron por cuanto no se consultó a Jehová Dios. Amén. Jehová Dios, al escuchar el lamento de Josué y de los ancianos, dice ahí en Josué 7 del 10 al 13, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Noten que no es una declaración que diga, Señor, ¿por qué te postras entre tu rostro? No, el Señor está airado. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, de la maldición, y hasta han hurtado, han metido aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Como se robaron lo anatema, ahora van a venir a ser ellos anatema, maldición. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Dice en el 13, levántate pues, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros.
Después de una gran victoria, el corazón del pueblo se engrosó y creyeron que ya no necesitaban la guianza de Dios. Y no solo eso, sino que subestimaron al enemigo, y en este caso era la ciudad cananea de Jai, un insignificante pueblo que era conocido como el basurero, puesto que este es su significado. Déjenme darles el significado de Jai. Jai viene del femenino, que es Aya en el hebreo, y significa ruina, montón de escombros, como si estuviera volteada. Y esta viene de una raíz también femenina, que es Ava, que significa torcer, actuar perversamente, cometer iniquidad, maldad, pervertir, trastornar, muladar. ¿Ven? Así que Jai es una ciudad que es un muladar. Y hoy vamos a entender lo que es un basurero espiritual. ¿Ven? De acuerdo a esta definición. Jehová Dios le dice a Josué: no le podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Y hoy Dios te dice: yo siempre te he dado la victoria cuando me has consultado. Pero cuando actúas por tu propia cuenta, la basura te derrota y te saca corriendo. Por eso tenemos que sacar la basura que está oculta. La basura oculta. Dios le dice a Josué: hay anatema en medio de vosotros. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué era lo que había pasado? Jehová le había dicho a Israel antes de tomar Jericó que no tomaran nada del anatema, sino que todo lo destruyeran, porque todo en Jericó, todo lo que había era maldito. Por eso le dice el Señor a Josué: ahora tienes que santificar al pueblo, porque hay un anatema metido dentro del pueblo, está en medio de ti. Y dice que todo Israel se santificó al otro día, y Jehová Dios en ese día, al otro día, iba a revelar quién era el que había hecho caer a Israel. Amén. Dios le da la orden a Josué: santifícame al pueblo, porque mañana vamos a revelar quién fue el que hizo caer a Israel. ¿Por qué? Porque cuando se peca, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la paga del pecado es la muerte. Y en este caso, 36 guerreros del ejército de Israel habían muerto por causa de que había un pecado oculto, por causa de que alguien tenía algo escondido dentro del pueblo de Israel. Amén. Dice en Josué 7, 14, 18 que Dios convocó a todo el pueblo y que llamó primero de entre todas las tribus a la tribu de Judá. Vamos a situarnos. Llegó la mañana, se convocó a todo el pueblo de Israel delante de los ancianos y delante de Josué, y Jehová Dios, de entre todas las tribus, que eran 12, sacó a la tribu de Judá. Amén. Esta tribu de Judá, que significa alabanza, celebración, poder, adoración, generoso, eso es lo que significa Judá, fue la tribu que se separó. Y dice que de esta tribu fue tomada la familia de Sera. Sera era uno de las cabezas de la familia, de los príncipes de la familia. Y Sera significa irradiar, renacer, brillar, resplandecer. Amén. Y dice que de esta cabeza de familia, que era Sera, del patriarca de esa tribu,
fue tomada por los varones la casa de Zabdi. Amén. Y dice que Zabdi significa dar obsequios o regalar. Y de los varones de la casa de Zabdi fue tomado Acán, hijo de Carmi, que Acán significa atormentar, atribular, perturbador, alborotador, torcer, revolver el agua, turbar, tortuoso. Amén. Y dice que este Acán, hijo de Carmi, pues su padre era Carmi, y resulta que Carmi significa hortelano o jardinero. Ese es el significado de su nombre. Pero hay algo importante en este Carmi. Dice que hay un proverbio israelí con relación a lo que es un hortelano, que es el que no come y tampoco deja comer, porque es como un perro de hortelano. Este no come y tampoco deja comer. Amén. Ok. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Y por qué el Señor empieza a sacar primero a la tribu de Judá, luego de la tribu de Judá saca a Sera, y después de Sera, de la familia del clan de Sera, saca a la familia de Zabdi, y después de la familia de Zabdi saca a Acán, hijo de Carmi? ¿Ah? Aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque cómo es que en medio de la guerra, en medio de la campaña militar, en medio de tanta preparación, de tanta tensión, un hombre se empieza a levantar y a buscar adoración, a buscar alabanza por medio de regalos generosos, y así empieza a irradiar, a brillar, a resplandecer, cuando no es más que el hijo de un hortelano, de un jardinero. Y no solo esto, sino que con todo este resplandor empieza a alborotar y a revolver las aguas y a traer tormento y tribulación. Esto empezó a hacer evidencia a los demás, por eso Dios lo pone por evidencia. ¿Cómo es que en medio de una campaña militar, una persona que en vez de estar pensando en pelear, en trabajar hombro a hombro con sus hermanos, empieza a irradiarse, empieza a dar regalos, a dar dádivas, cuando de él solo se conoce que era el hijo de Carmi, que era un jardinero, que era un hortelano? Amén. De esta manera el Señor empieza a desenmascarar. Quizás cada uno de ustedes está pensando en que, claro, las personas cuando cambian su forma de ser, si estamos en medio de una situación, ¿cómo se empieza a mostrar de otra? Es una gran evidencia, amén. Bien dice el Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 11, versos 13 y 14, hablando justamente de los falsos maestros. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ven? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quizás para muchas personas dentro del campamento empezaron a ser seducidas y empezaron a ser alborotadas o atormentadas por este Acán. ¿Ven? No sabemos nosotros si empezó a dar regalos, si empezó a vislumbrar. Lo cierto fue que empezó a llamar la atención. Amén. Entonces, dice que este es un tipo o un prototipo de Satanás. ¿Por qué? Porque este quiere brillar, pero para robar, para matar y para destruir, porque a eso fue lo que vino el diablo. El diablo solo vino a matar, a robar y a destruir. Así que aquí se empieza a revelar por qué fueron derrotados en el basurero. ¿Ven? Dice que José, cuando ya es identificado, Acán le dice, dale gloria a Dios, al Dios de Israel, y dale alabanza y declárame lo que has hecho. Ya a estas alturas, Acán sabe que lo descubrieron.
Y no lo descubrió Josué, no lo descubrieron los ancianos, no lo descubrieron los otros habitantes que estaban alrededor de él. Lo desenmascaró Dios. ¿Ven? Porque nada hay oculto que no haya de salir a la luz. Le dice Josué, dale gloria a Dios, al Dios de Israel, y dale alabanza y declárame lo que has hecho. Ya la gloria no es para Acán, sino para Dios, porque a Dios se le glorifica con la verdad y se le alaba con la integridad. Recuerden bien esto, hermanos. A Dios se le glorifica con la verdad y se le alaba con la integridad. Amén. Entonces es en ese momento donde Acán abre su corazón y abre su boca. Y dice, vi entre los despojos 3 cosas que codicié. Y estas 3 cosas que codició Acán son muy importantes. ¿Cuáles eran estas 3 cosas? Primero, antes de empezar, él codició. Teniendo el reino en sus manos, siendo parte del reino de Dios, está codiciando las cosas del mundo. ¿Amén? Él codició cosas que no tenía que codiciar. Lo primero que codició, dice, codició un manto babilónico muy bueno. ¿Qué es un manto babilónico? Y para Acán era muy bueno. El manto era una vestidura, es una vestidura de poder, para poder ser grande, para poder tener hegemonía, para poder tener un estruendo, para poder tener un estatus. Ese es un manto de poder. Pero como el manto era babilónico, se entiende que de Babilonia viene toda apostasía y viene toda perversión. Entonces, ¿quiénes eran los que guardaban ese manto babilónico? Pues lo guardaban todas las deidades paganas y apóstatas. ¿Ven? Dice que también codició 200 siclos de plata. ¿Qué es la plata? La plata es el palidecer, es el anhelar, es el desear, pero dice que es el ganar el afecto. La plata sirve para ganar afecto, para comprar y para atemorizar con dinero. Así que estos 200 siclos de plata los quería para él poder atemorizar con dinero y para poder ganarse el afecto de los demás. Supongo que con esto iba a dar muchos regalos. Entonces tenemos un manto babilónico, tenemos 200 siclos de plata, y lo tercero que codició y tomó fue un lingote de oro. Que el lingote de oro representa el querer resplandecer, el poder, el brillar como el aceite, el habitar en una casa dorada y el estar en buen tiempo en todo el momento. ¿Amén? Así que estas 3 cosas fueron las que codició Acán y tomó. Y no solo las tomó, sino que las escondió en su tienda. Por allá las metió ocultas, donde nadie lo sabía. ¿Ven? Ahora, dice que Acán reveló qué fue lo que hizo, y esto hizo caer a Israel. Mientras el pueblo combatía, otro estaba esperando la oportunidad para robar sin tener en cuenta las órdenes de Dios. Dios había dicho, no podrán tomar nada porque todo está maldito, todo es anatema. Y aún el oro era anatema. Todos sabemos que el oro cuando se pasa por el fuego se purifica, pero aún el oro que había en Jericó era anatema. Y esto le pertenecía a Jehová. ¿Por qué? Porque solo Jehová puede santificarlo. ¿Amén? Así que todo lo que eran el oro y los utensilios tenía que llevarse al tesoro de Jehová, porque era donde el Señor lo iba a santificar. Eso le pertenecía a Jehová. El Señor Jesús fue tentado
por el mismo Satanás, por el mismo diablo, en el mismo escenario, allá en Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Él fue tentado con poder, con la adoración y las riquezas. Ustedes pueden recordar, no vamos a leerlo ahorita en este momento por asuntos de tiempo, pero todos sabemos lo que sucedió cuando al Señor se lo llevó Satanás al pináculo del templo y le dijo que si postrado le adorares, le daría todos los reinos de la tierra. Amén. Pero el Señor no cayó. ¿Por qué? Porque el diablo podrá gobernar el mundo, pero el Señor Jesucristo es el Rey del universo. Y no solo del universo, sino de los universos. Así que como Jehová reveló cuál era el pecado oculto que había hecho caer a Israel, también el Señor Jesucristo a nosotros nos reveló y nos mostró de qué manera el diablo nos tienta para que nosotros caigamos. Con poder, con dinero y con una fama o un manto babilónico que nos va a traer mucho estatus y mucha hegemonía. Amén. Que Dios reprenda al enemigo y que nos guarde a nosotros de codiciar todas estas cosas que son anatema. Lamentablemente, cuando no seguimos la dirección de Dios, caemos y la consecuencia es terrible. La consecuencia en este caso, en el caso de Acán, fue la muerte de 36 guerreros fieles del ejército de Israel. Estos hombres murieron porque la paga del pecado es la muerte, y Acán llevó la paga, porque después más adelante, ustedes van a estar leyendo en el capítulo 7 y en el capítulo 8, Acán es tomado y van los hombres a la tienda de Acán y encuentran lo que realmente Acán había dicho. Allí estaban escondidas estas tres cosas. Sacan a Acán y lo toman. Y viene una sentencia, porque ya viene Josué y le dice, ¿por qué nos has turbado? Acuérdense que Acán quiere decir turbación, revolver las aguas. ¿Por qué nos has turbado? Túrbete ahora, Jehová. Túrbate ahora, Jehová, en este día. Y dice que lo tomaron a él y a toda su familia con todos los ganados y con todo lo robado. Y dice que los israelitas lo apedrearon y luego lo quemaron. Y sobre ellos pusieron un montón de piedras como señal hasta el día de hoy. Y esto lo hicieron en el valle de Acor, que el valle de Acor significa revueltas o tormento. Y dice que Jehová en ese momento se volvió del ardor de su ira. Amén. Ahora, ¿por qué toda esta aclaración y por qué todos estos significados? Ustedes me preguntarán, pero pastor, sí, ¿por qué no lo dijo más sencillamente? Porque cuando nosotros no entendemos y cuando nosotros no consultamos a Jehová Dios, podemos cometer los mismos errores. Dios a nosotros nos dio una gran victoria. Muchos de ustedes, hermanos, de los que me están escuchando ahora, han llegado a la fe. Los muros de la desesperanza, los muros de la incredulidad fueron derribados. Pero ahorita vamos a enfrentarnos a una nueva batalla, a una nueva conquista. Amén. Pero tenemos nosotros que evaluar, tenemos que detenernos, tenemos que analizar si nosotros en este momento estamos limpios, si no hay nada oculto dentro de nosotros que nos haga caer el día de mañana. Algo que les pasa a los cristianos es esto mismo. Obtienen grandes victorias, pero después vienen a una prueba que realmente no es nada, y esta prueba
la basura lo saca corriendo. Amén. También hay algo que entender, que el pecado oculto del que nosotros podamos estar almacenando no solamente traerá muerte a mi vida, sino que traerá muerte a toda mi familia e incluso al pueblo. Amén. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero lo que necesitamos es evaluar y revisar. Ya que el Señor nos dio una victoria, vamos a evaluar y vamos a revisarnos de que no haya maldición en nosotros. Amén. De que no hayamos codiciado y que ahora que estamos en esta conquista de la fe, nosotros no vayamos a caer por culpa de la basura. Quiero aclarar algo importante aquí. El pueblo de Israel peleaba físicamente y era a espada limpia. En este caso, cuando terminemos la historia, nos vamos a dar de cuenta de que murieron 12,000 personas. 12,000 de Jai y 36 de Israel. Pero la Biblia a nosotros nos enseña de que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es contra principados y contra potestades de las regiones celestes, contra demonios. Amén. Y esto es lo que se denomina como batalla espiritual para nosotros. Con Josué y en el Antiguo Testamento era una batalla física para conquistar la tierra. Con nosotros es una batalla espiritual para conquistar el reino de los cielos. Amén. Esto quiero que quede claro. Dice, y Dios dice, no le podrás hacer frente a ninguno de tus enemigos mientras haya anatema en tu casa. Si no sacas el pecado oculto de tu vida, no habrá bendición. Amén. Si no sacamos lo oculto de nuestro corazón, no habrá bendición. Si no dejas esa relación que no es del matrimonio, si no dejas de estar viendo, si te dejas seguir guiando por esos videos, si no los dejas de ver, si no dejas de robar, si no dejas de querer ser Dios y manejar y hacer las cosas por tu propia cuenta, no tendrás bendición. Y por el contrario, tendrás muerte. Y cada vez que voltees a mirar, te vas a avergonzar y esta basura te va a sacar corriendo. Si no dejas esa relación, si no dejas de ver lo que estás viendo, si no dejas de codiciar lo que estás codiciando, si no dejas de creerte quien eres, quien quieres ser, Dios no te va a bendecir. Y por el contrario, va a traer muerte. 36 guerreros murieron por un insolente, por una persona amadora de sí misma. ¿Ven? 36 personas más la familia, más su casa. Y cuando hablamos de su familia y de su casa, eran criados, eran sobrinos, eran todos y la familia era grande. Así que estamos hablando de muchísima gente. Amén. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que si no dejamos, porque me incluyo, si no dejamos ese pecado oculto, ese pecado que tenemos por allá escondido, por allá guardado, nuestro matrimonio puede morir. Nuestros hijos pueden morir. Si no dejamos ese vicio, si no dejamos ese alcohol, si no dejamos esa droga, nuestra familia puede morir. Si no dejamos de robar, si no dejamos de mentir, no solamente morirás tú o moriré yo, sino que morirá toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque esto desencadena en los demás. Si no dejamos de codiciar, podemos incluso hacer caer a todo un pueblo. Esta es una responsabilidad con nuestra casa, con nuestra comunidad. Siempre estamos diciendo, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Pero
no nos detenemos nosotros a pensar si realmente ya sacamos lo que tenemos oculto dentro de nuestro corazón y por eso no recibimos la bendición. Nunca nos ponemos no nos detenemos, ni nos fijamos. Cada vez que decimos, Señor, bendíceme, Señor, dame, pero no estamos mirando lo que realmente está oculto. Y el Señor nos dice en esta mañana, si no sacas lo que está oculto, el anatema, no hay bendición. Antes, por el contrario, vendrán consecuencias. Y estas consecuencias traerán muerte. Y no creo que ninguno de nosotros querramos que el Señor nos ponga como señal. Porque Acán fue una señal, un montón de piedras. Primero lo apedrearon, después lo quemaron. Porque antes de quemarse los vestidos, se tiene que sentir el calor. Si nosotros estamos sintiendo que nos ardemos, pues preocupémonos por esto. Amén. No creo que quieras ser una señal para los demás. Dice en Juan, en primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos en el tiempo de la gracia y aún la puerta del arrepentimiento está abierta. Dejémonos guiar por Dios, porque dice la Escritura que si no nos volvemos a Dios, algún día nuestros pecados nos alcanzarán. Algún día nuestros pecados nos alcanzarán. Eso está en el libro de los Números. Y mi oración en esta mañana es que a ti jamás te alcancen tus pecados, que te alcance la gracia y que te abrace la gracia para que puedas alcanzar el socorro del Señor y puedas tener la oportunidad de arrepentimiento. Aún hay tiempo. Amén. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Dios. Dice Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, a la basura se tiene que enfrentar. La basura se tiene que enfrentar. Jehová Dios ahora le dice a Josué, no temas ni desmayes, ya están limpios. Ahora toma contigo a toda la gente de guerra, no solo 3,000, sino a toda la gente de guerra, porque no hay enemigo pequeño, no los subestimes. Yo te daré la estrategia. Y mandó a Josué a poner emboscadas, porque no todos los demonios salen con la misma estrategia. Amén. A estos demonios hay que tenerles una estrategia bien planteada. Dice que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos cuando no pudieron expulsar a un demonio, allá en Mateo capítulo 17, verso 21. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Que era un demonio que hacía meter en el fuego al muchacho y lo hacía sacar, lo azotaba, rompía las cadenas y nadie lo podía soportar. Vinieron los discípulos, no pudieron expulsar al demonio y entonces vienen a Jesús. Jesús reprende al demonio, lo saca y después los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué no pudimos nosotros sacar a este demonio? ¿Por qué no lo pudimos expulsar? Y el Señor les dijo, porque este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿Amén? De manera que no se enfrentan a los demonios de la misma forma, no a todos, sino que Dios tiene que darnos la estrategia. No se enfrentan a los demonios de la misma manera, cada uno tiene sus diferentes géneros
y es Dios quien nos da a nosotros la estrategia para enfrentarlos. Amén. Dice que Josué entonces envió al ejército a que se emboscaran y se pusieron entre Betel y Jai. Amén. Y allí, en ese mismo lugar, entre Betel y Jai, fue donde alrededor de 700 años antes de Josué, Dios había tomado a Abraham, en ese momento Abraham, y Abraham acampó allí en ese mismo lugar, y fue en ese lugar donde Dios le mostró la tierra de Canaán, y le dio la promesa, y le dio la herencia justamente ahí en ese lugar. En ese lugar entonces Abraham fue a un montecito y levantó un altar, y fue donde se invocó por primera vez el nombre de Jehová. Amén. Ese es un dato bien interesante y bien hermoso. Ahora, es en ese mismo lugar donde Josué está con los ejércitos de Dios y están a punto de pelear contra Jai. Amén. Ahí es en ese lugar. Quiero que nos centremos en ese lugar, porque hay una parábola muy reveladora que muchas personas, y he escuchado a muchas personas que comparten el Evangelio, que la toman simplemente como una parábola, pero es una parábola muy, muy reveladora. La van a encontrar en el libro de Lucas capítulo 16, desde el verso 19 al 31, y se conoce como la parábola del rico y de Lázaro. Amén. La voy a leer para que tengamos un panorama amplio. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ven la diferencia? El justo fue llevado al seno de Abraham, pero aquel rico con mantos y con oro y con plata fue sepultado. Y dice: y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar de los muertos, conocido como el infierno. Luego hablaremos un poco más de ese lugar, porque se entiende que las personas antes de Jesucristo morían e iban al seno de Abraham. Pero ¿a dónde van las personas ahora cuando mueren? Eso lo veremos prontamente. Dice: y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y los profetas? Es la ley y los profetas que anunciaban que pronto iba a venir un Mesías.
Y no solamente ahora tenemos a la ley, a los profetas, sino que tenemos la revelación de Jesucristo. Tenemos los evangelios. Y dice que si no se escuchan, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Esto lo está diciendo el rico. Y si ustedes ven las características de este rico, no son diferentes a las de Acán. Y ahora él está en el tormento, dice que está en una llama. ¿Amén? Ahora, yo lo que quiero hacer notar y donde quiero centrar su atención es en ese lugar que separa a estos dos lugares, al seno de Abraham y el lugar de tormento. Porque estamos ubicados en medio de Jai y en medio de Betel. ¿Amén? Betel quiere decir la casa de Dios y Jai es el basurero o el muladar. ¿Okay? También está el padre Abraham, que es la fe, el padre de la fe. Amén. Entonces este valle, donde tiempo atrás Dios lo había dado como heredad, ahora es el lugar de la batalla. Y según la parábola del rico y Lázaro, hay un gran abismo en este lugar. Y es donde Dios le dice a Josué que ponga las emboscadas. ¿Se dan de cuenta? Es ese mismo lugar donde Dios le dice a Josué, ahora me vas a poner una emboscada por este lado y otra emboscada por este lado. Amén. Aquí se revela no solamente la forma o la estrategia de batalla que Dios le da a Josué, sino que también se revela lo que es la vida por medio de la fe, que es con Abraham, y también la muerte y el tormento, que es el pecado de Acán. Amén. Y de estas cosas, depende nuestras vidas y nuestras familias, porque eso es lo que clama el rico en este momento. Por favor, díganle a mi familia que se arrepienta, manden a alguien desde aquí para que ellos entiendan allá arriba que se tienen que arrepentir. Yo no sé ustedes, pero a veces se pasa por mi mente personas que ya fallecieron y es como si estuviera sintiendo yo esas mismas palabras, que desde allá, desde esos lugares de tormento quizás están diciendo, díganles que se arrepientan, díganles que se vuelvan a Dios, porque estoy en un lugar de tormento y yo no quiero que ustedes estén en este lugar. Muchas personas que nosotros amamos no sabemos dónde están en este momento porque jamás profesaron su fe. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder salvar no solamente a nuestra familia, sino salvar a nuestra generación. Amén. Preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con los que ya murieron? Eso es un asunto de Dios. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, que las cosas ocultas le pertenecen a Jehová. Amén. Dios obrará con ellos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad es hoy entender el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que el día de mañana no estemos gritando, por favor vayan y díganle a mi familia que entiendan el Evangelio, que se entreguen al Señor porque estoy en un lugar de tormento. ¿Amén? Dice, de manera que hay que enfrentar esta realidad y hay que pelear contra ella, pero no con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Por eso Jehová le dijo a Josué, allá en Josué capítulo 1, versos 8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas.
Amén. Este mandamiento era el que tenía que sostener a Josué. Y Josué pestañeó por un momento y mire en el problema que estamos. Amén. Así que guardemos esta palabra, Josué capítulo 1, verso 8 y 9. Lo voy a leer nuevamente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Y dice que después de poner las emboscadas, Josué avanzó y se puso en la mitad del valle con un grupo pequeño, un ejército pequeño. Amén. Cuando lo vio el rey de Jai, que era Josué, el líder del ejército de Israel y que estaba con un grupo pequeño, dice que el pueblo de Jai con su ejército madrugó y salió a pelear contra Josué. Este cobarde rey no hubiera salido si Josué hubiera venido con todos sus ejércitos. Pero como lo vio con un ejército pequeño, dijo, este es el tiempo, esta es la oportunidad, esta es una presa fácil para poder acabar con el líder de Israel. ¿Amén? Creyeron que ahora sí iba a acabar con Israel, pero no sabían lo que les esperaba, porque la basura tiene un rey, pero a este rey hay que sacarlo, conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Y dice que después de poner las emboscadas, Josué avanzó y se puso en la mitad del valle con un grupo pequeño, un ejército pequeño. ¿Amén? Cuando lo vio el rey de Jai, que era Josué, el líder del ejército de Israel y que estaba con un grupo pequeño, dice que el pueblo de Jai con su ejército madrugó y salió a pelear contra Josué. Este cobarde rey no hubiera salido si Josué hubiera venido con todos sus ejércitos. Pero como lo vio con un ejército pequeño, dijo, este es el tiempo, esta es la oportunidad, esta es una presa fácil para poder acabar con el líder de Israel. ¿Amén? Creyeron que ahora sí iba a acabar con Israel, pero no sabían lo que les esperaba, porque la basura tiene un rey, pero a este rey hay que sacarlo. La basura tiene un rey, Jai tiene un rey, y este rey no va a salir. A este rey hay que sacarlo. ¿Amén? La Biblia no nos dice cómo se llamaba este rey, pero sí podemos identificarlo por sus características. Para que éste pueda salir de su madriguera, tiene que ver la oportunidad. Entonces, si él ve la oportunidad de atacar, lo denota o lo revela como un oportunista. Amén. No tiene ningún tipo de escrúpulos ni de valores, pero aún en la basura atesora riquezas. Aún en la basura es rico. Aunque es un miserable, tiene una ciudad en la que reina, y lo más seguro es que sus súbditos sean una bandada de anatemas como él, una bandada de demonios. Amén. Ahora, según lo que significa Jai, este rey está bajo la influencia de una potestad femenina que tiene la capacidad de pervertir, de seducir y de trastornar todo hasta convertirlo en un muladar
o en un basurero. Amén. ¿Donde qué? Donde reina. Este rey no se manda solo. Está bajo la dirección, bajo la cobertura de una potestad. Y según Jai y su definición, esta potestad viene del femenino, así que es una potestad femenina. Vamos a comprobar esto. Dice Apocalipsis capítulo 2, del verso 18 al 25. Es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor Jesucristo, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos los heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice el Señor. Amén. Aquí está revelando a la iglesia de Tiatira que hay una mujer que se llama Jezabel y que está desde allá, desde ese tiempo, y que seduce a los hijos de Dios. Recuerden que Jai salió a pelear, no solamente Jai, sino que salió con Betel, y Betel significa casa de Dios. Así que en Betel había hijos que eran hijos de Dios. Amén. Y ésta había seducido a todos estos y se habían involucrado en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Cuál es la profundidad de Satanás? Pues hechicerías, homicidios, fornicaciones, adulterios, todo este tipo de porquería. Amén. Todo este tipo de basura. Amén. Asesinatos, contiendas. Dice que no va a imponer otra carga, pero que los que no hemos participado de eso, que tenemos que retener lo que tengamos. Si tú no entiendes la palabra de Dios en su totalidad, créeme que ninguno lo entiende, por más erudito que sea. Pero lo poquito que entiendes, el mensaje que entiendes, guárdalo, atesóralo en tu corazón y ponlo en práctica. Esto es lo más importante. Y espera porque el Señor viene, y sigue escudriñando la palabra de Dios. Amén. Dice que entonces Josué y todo el pueblo, al ver al rey salir, se hicieron los derrotados y salieron corriendo al desierto. Y el rey de Jai, al verlos huir, se apresuró a perseguirlos, pues eran una presa fácil. Pero noten algo, no solamente salieron los de Jai, sino que también salieron en persecución los de Betel. Amén, que se supone que son los de la casa de Dios. Ahora Israel no tiene un enemigo, ahora tiene dos enemigos, a Jai y a Betel, a la casa de Dios. Y estos dos van a pelear contra el ejército de Dios. Por eso, a este género hay que sacarlo, a este género hay que sacarlo de su madriguera, no hay que subestimarlo. A este rey que está allá en ese basurero, en el rincón ese donde se ocultan los pecados, hay que sacarlo. No va a salir, hay que sacarlo, pero no hay que subestimarlo. Y también se revela que los que dicen en este momento ser la casa de Dios, pues representan a los religiosos.
¿Quiénes son los religiosos? Son todos aquellos que creen que por sus obras y por sus medios y por sus rituales y por sus idolatrías se llaman casa de Dios o se llaman pueblo de Dios. Pero estos aquí se demuestra una vez más que tienen más alianza con el enemigo que con el pueblo de Dios. Amén. Esto representan los religiosos. Dice: Josué, a la orden de Jehová, extiende su lanza, y las emboscadas de Israel salen y se toman la ciudad, y le prenden fuego. Cuando los de Jai, que van a la mitad del galope a enfrentarse con Josué, se voltean a mirar y se dan de cuenta de que sale humo de las ciudades, se quieren regresar, porque allá es donde está su tesoro. Pero cuando ellos se regresan, dice que los ejércitos de Josué, que se fingían huyendo, se devuelven y hacen una embestida. Y entonces los de Jai quedan emboscados y quedan encerrados. No tienen salida. Esta es la estrategia del Señor. Y dice que los encierran y allí los aniquilan y después vienen y se toman la ciudad. Y al final, dice la palabra de Dios, que mueren 22,000 de Jai. No se dice que murieron de Betel, se dice que murieron de Jai 22,000 porque la ciudad fue totalmente aniquilada. Amén. Hay otra cosa interesante. Los despojos de Jai se los dio Jehová al pueblo. Amén. Se los dio Jehová a Israel. ¿Por qué los despojos de Jai entonces Jehová sí se los dio a Israel? ¿Por qué? Hay un porqué. Algunos dicen no, porque ya Jehová se dio de cuenta de que cuando estuvieron en Jericó es mejor que al pueblo se les dé algo. No. Aquí hay una explicación muy importante. Dice, porque en Jericó el tesoro era la fe. Lo que se tenía que conquistar en Jericó era la fe. Y la fe le pertenece a Dios. Porque dice que es un don de Dios. Amén. Es un don de Dios. Y aquí en Jai, lo que hay, el tesoro que hay, es lo mismo que el diablo le ha robado a todos los hijos de Dios. Ese es el tesoro de Jai. ¿Qué te ha robado el diablo? ¿Qué te ha robado con ese pecado? ¿Qué te ha robado? Te ha robado la paz con tu familia, te ha robado la prosperidad con tu familia, te ha robado el bienestar de tu familia. Ese tesoro, cuando conquistes a Jai, cuando conquistes el basurero, se lo va a devolver. Dios te va a devolver el honor, Dios te va a devolver la paz, Dios te va a devolver todo lo que el diablo te ha robado. Pero tienes que pelear. Amén. Por eso Dios te dice, pelea bajo la dirección de Dios y el diablo tendrá que devolverte todo lo que te ha robado. Tu vida, tu familia, tus finanzas, tu honor, etc. Amén. Dice que tomaron vivo al rey de Jai. Y después que hubieron acabado con todo, Josué e Israel lo vieron cara a cara. Ya lo podían ver. Antes no se podía ver. Ahora ya lo pueden ver. Ya la potestad femenina salió huyendo. Ya salió corriendo. Como siempre hacen los cobardes. Esto es lo que siempre hacen. Cuando ya se ven perdidos, arrancan. Dicen que los que primero abandonan el barco cuando se está hundiendo son las ratas. ¿Ven? Dice que después esta potestad femenina nuevamente va a aparecer por allá en el libro de los jueces y después la vamos a ver un poquito más protagonista en el libro de los reyes cuando seduce al rey Acab y tiene una lucha tremenda con el profeta Elías. Pero esta historia ya va a ser para otro tiempo. Amén. Ya en Apocalipsis le llega su juicio, pero por ahora la tenemos identificada. Bendito Dios. Dice que entonces, cuando se toman y se ve al rey de Jai,
al rey de Jai lo cuelgan en un madero, porque esa era la ley, que a todos los malditos se colgaran en un madero, pero que no podían quedarse sino ser bajados antes de que cayera la tarde. Amén. Eso está en Deuteronomio 21-23. ¿Por qué? Porque esto se usaba para exhibirlo como ejemplo y que el pueblo no codiciara en su corazón lo que hacían las otras naciones. Ahora el rey es la señal. Ahora es lo que el pueblo de Israel está mirando, lo que le pasa a aquellos que codician, a aquellos que ejercen la maldad. No solamente Dios puso como ejemplo y como señal a Acán, sino que también ahora puso al rey. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso nosotros clamamos y siempre estamos predicando: arrepiéntete mientras Jehová pueda ser hallado. Busca a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Amén. Dice: ahora el rey es una señal y es turbado, como también lo fue Acán, quien turbó y atormentó a Israel. Dice en Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Y esto es hermoso, hermanos. Dice: el Señor Jesucristo se humilló y se hizo maldición por nosotros, para que desde ahora Él fuera la señal. Y como la serpiente en el desierto, todo aquel que le viera fuera salvo y fuera sanado. Él se hizo maldición, y en ese momento no solamente llevó nuestros pecados, sino que desenmascaró al enemigo y lo puso por evidencia delante de todos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es nuestro Josué, que significa Dios es nuestra salvación. Amén. Josué destruyó y quemó a Jai, y después de haber matado al rey lo sacaron fuera de la ciudad y levantaron sobre él un montón de piedras, que es señal hasta el día de hoy. Y en esta historia podemos encontrar dos connotaciones. La primera es lo que creo y veo yo de cómo está la situación en mi vida y lo que ve Dios. Amén. Lo que creo yo y veo en mi vida y lo que ve Dios, que realmente es mi vida. Aquí en el libro de Josué y en las batallas de Josué revelan la vida del pueblo de Israel y la conquista de la tierra prometida, su heredad. Más adelante Josué va a exhortar al pueblo, allá en Josué capítulo 18, verso 3, porque en ciertas partes el pueblo se empezó a acomodar. Y Josué les dice a los hijos de Israel, allí en Josué 18:3, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Porque el pueblo de Dios aún tiene que salir huyendo de sus enemigos. Porque el Dios no va a enfrentar para poder conquistar a esa tierra, para poder conquistar esa heredad que Dios les ha dado. Y yo te hago la misma pregunta: ¿hasta cuándo vas a ser negligente y no vas a pelear por la tierra, por la heredad que Dios te ha dado, que le dio a tus padres y que ahora nosotros tenemos que pelear? Amén. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que todavía seguir saliendo, corriendo, salir huyendo? Dios a nosotros nos ha dado grandes victorias, pero después nos saca corriendo algo insignificante. La basura nos saca corriendo, la basura nos avergüenza, el pecado que tenemos oculto nos avergüenza. Esto nos mantiene cautivos, esto nos mantiene oprimidos, nos mantiene encadenados.
Ese rey nos mantiene encadenados, nos mantiene avergonzados, esclavizados. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? Así como Josué e Israel peleaban y conquistaban cada ciudad por la que Jehová los dirigía, también nosotros tenemos que pelear. También nosotros tenemos que conquistar cada una de esas ciudades. ¿Por qué? Porque esas ciudades representan nuestra alma, representan un área específica de nuestras vidas. En este caso, Jai representa un área de nuestra vida y hay que pelear contra Jai, hay que sacar lo que hay ahí metido. Amén. Después de conquistar a Jericó y obtener la fe, la Biblia nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cada uno de nosotros somos una nación. Y una nación tiene ciudades. Ya tenemos la fe. Amén. Ya conquistamos a Jericó. Ahora la pregunta es, ¿cómo están las ciudades de mi nación? ¿Cómo está la ciudad de mi familia? ¿Cómo está la ciudad de mis hijos? ¿Cómo está la ciudad de mi moralidad? ¿Cómo está la ciudad de mi integridad? ¿Cómo está la ciudad de mi trabajo? ¿Quién está gobernando en esas ciudades? ¿Está gobernando la palabra de Jehová, Dios de los ejércitos? ¿O está gobernando por ahí uno que otro rey que está de la mano con una que me está seduciendo y que me está haciendo caer en pecado? Pero como yo no quiero que esto salga a la luz, prefiero mantenerlo oculto. En algún momento vamos a empezar a brillar y vamos a querer aparentar. Y Dios va a sacar a la luz lo que realmente somos. ¿Amén? ¿Quién está gobernando en nuestras ciudades? Nosotros somos una nación santa. Yo represento una nación santa. Tengo ciudades, tengo una familia, tengo hijos, tengo amigos, tengo trabajo, pero también me representa una ciudad aquí adentro que se llama integridad, que se llama moralidad, que se llama principios, que se llama santidad. Y es en este lugar, en el lugar más importante, donde yo tengo que pelear. Si cada vez que yo intento pelear en este lugar, tengo que salir corriendo, es porque algo oculto hay en este lugar. Y tengo que sacarlo, tengo que esforzarme y sacarlo. Amén. ¿Por qué? Porque de esto depende mi vida. Aquí depende mi vida. Y no solamente la mía, sino la vida de mi familia, la vida de mis hijos, la vida de mis hermanos, la vida de la comunidad. Amén. Yo soy responsable. Yo soy responsable de todo cuanto pasa a mi alrededor. Yo no quiero pelear solo. No voy a pelear solo. Jehová pelea por mí. Pero yo tengo que entender y tengo que pelear junto con el Señor. La batalla espiritual es ahí en el corazón de cada uno. Ahí hay un abismo. Está el cielo y el infierno. No se puede estar en los dos lados, ni tampoco se puede pasar de un lado a otro. Amén. Pero está ahí, en ese lugar. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Amén. La batalla espiritual
no es salirse a agarrar de las mechas y revolcarse en el piso. La batalla espiritual es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El libro de Santiago nos da una ilustración de cómo se incuba el pecado. Primero empieza aquí, con un argumento. Ya cuando baja el corazón, allí se incuba y después da a luz el pecado. Así que vamos a derribar los argumentos, vamos a quitarnos toda esta acechanza que tiene el diablo contra nosotros, toda tentación, y la derribamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a llevar todo esto que se levante y lo vamos a poner cautivo en el nombre de Jesucristo y lo vamos a llevar a la obediencia de Cristo. Esa es nuestra batalla espiritual. Y Jehová peleará la batalla por nosotros. Amén. Dice, la batalla está en nosotros mismos, no en el vecino. Claro, cada quien empieza a mirar la batalla espiritual y le empieza a ver demonios, cachos y colas al vecino. Pero no, la batalla está en nosotros mismos. Amén. Cada uno tendrá que pelear de la mano de Dios. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Dios ya te reveló el pecado. Y estoy seguro que Dios ya te reveló lo que hay oculto en tu corazón. Amén. Pelea. Recibe la estrategia del Señor. Esto solo se recibe allá en el lugar santo, en el lugar santísimo, en la oración, allá delante del Señor, clamando al Señor. Él te va a dar la salida. Amén. Dice, Dios ya te reveló el pecado. Pero si no lo enfrentas y lo sacas y le vuelas la cabeza y después lo quemas, te va a seguir atormentando hasta que te mate a ti y hasta que mate también a los tuyos. Este es el basurero espiritual. Y la conquista la obtendrás si peleas al lado de Dios. Este es el basurero espiritual. Y solo podrás conquistar si peleas bajo la dirección de Dios, bajo la estrategia de Dios. Si sigues peleando por ti mismo, no vas a llegar a ningún lado. Vas a salir corriendo cada vez que lo hagas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando te alcance el pecado, y la paga del pecado es la muerte. En estos tiempos de confinamiento se han revelado muchas cosas en el ser humano. La mayoría de las personas han estado en confinamiento junto con sus familias. Hay muchas historias, ustedes pueden escucharlas, incluso ustedes mismos tienen una historia en su familia. Pero gracias a que este confinamiento sucedió, muchas familias se acercaron y muchas familias se unieron. Algunas otras, pues, se reveló lo que realmente tenían en su corazón. Pero muchas familias se unieron y ahora ven que realmente cada miembro de esa familia, lo único que tienen son el uno al otro. Ahora se aman más. Ahora se respetan más. Para eso sirvió este confinamiento. Los amamos más que antes y no quisiéramos nosotros que a ninguno de los nuestros les pasara nada. Hacemos todo lo posible para que ellos puedan tener el pan de cada día, para que ellos puedan tener la solvencia, para que ellos no les falte nada y podamos estar unidos. Amén. La responsabilidad de tenerlos a salvo está en nosotros. Dios peleará por nosotros, pero para que podamos nosotros continuar en esta batalla nos tenemos que esforzar y tenemos que ser muy valientes y obedecer la palabra de Dios. No queremos que por un pecado
que hoy el Señor nos está revelando, esta familia que ahora amamos más que antes, tenga que sufrir las consecuencias. Es hora de cortar con todo aquello que me impide estar delante de Dios, que me impide ser este hijo, esta hija, este padre, esta madre, el ejemplo de la casa. Que ya no tenga que salir corriendo por vergüenza, que ya no tenga que salir a esconderme, sino que pueda ser esa carta abierta, esa carta que realmente digan, aquí no hay otra cosa sino que luz. Pero no es la luz de sí mismo, sino que es la luz de Cristo. Porque Cristo brilla a través de esta persona. Cristo brilla a través de este ser humano. Hay muchas personas que hemos cometido grandes errores en nuestra vida. Y aún no terminamos de arrepentirnos. Pero cuando vinimos a los pies de Cristo, algo iluminó nuestro corazón. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sanó el corazón y sacó a correr al enemigo. Y cuando salió a correr, lo pudimos ver y lo pudimos atrapar y lo pudimos colgar. Tuvimos una oportunidad de victoria. Y ahora peleamos para que otros puedan tener esa misma oportunidad. Esta es la batalla espiritual. La batalla espiritual empieza en nosotros mismos. Por eso, cuando tenemos una gran victoria, no podemos salir corriendo por el basurero. Hay que hacerle frente, no hay que subestimarlo. Estamos enfrentándonos a principados y a potestades de maldad. No son hombres, no son mujeres. Son huéspedes de maldad, son demonios. Y contra estos tenemos nosotros que estar del lado de Dios. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Quiero terminar con Josué capítulo 1, verso 8 y 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Bendito y santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por la gracia y el amor de tu Santo Espíritu, mi Dios, he aquí tu palabra, Señor. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ésta pueda ser entendida, mi Dios, a través de todos mis hermanos. También te pido, Señor, que perdones mi pecado, que perdones los pecados, Señor, de esta congregación. Y te damos, Señor, a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Santificamos y glorificamos tu santo nombre, mi Dios. Cuando sacamos, Señor, de nosotros mismos todo aquello que aún no conocemos, pero que tú nos revelas. Mira, Señor, ese pecado oculto. Mira, Señor, esa codicia. Mira, Señor, ese adulterio, ese robo, esa maledicencia, Señor, esa inmoralidad. Padre, las ponemos delante de ti, Señor. Haz, Señor, con ella, Padre, nosotros la reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Pero, Señor, la gloria es para ti, no para nosotros, porque ahora podemos verla, Señor. Y ahora podemos sentir nuestro corazón que está liviano, Señor, que está santificado. Ayúdanos, Señor, a no codiciar las cosas que ofrece el mundo, mi Dios. No necesitamos un manto, no necesitamos plata, no necesitamos oro, Señor. Porque todo lo tenemos en Cristo, Señor. Todo lo tenemos en ti. Tú eres el dueño del oro y de la plata, mi Dios. Y mientras estemos en este cuerpo, Señor, tú suplirás nuestras necesidades.
Más que bendecidos somos, Señor, porque tú, Señor, nos has dado la provisión cada día. Ahora te pido, Señor, que también bendigas a aquellos hermanos que están viniendo a la fe, que también, Señor, les reveles en su corazón todo aquello, Señor, que tiene que salir de ellos, pero que los llenes, Señor, de tu paz, que mires sus finanzas, Señor, que mires su salud, aquellas finanzas, aquella salud que el diablo les ha robado, mi Dios. Yo te pido, Padre, que los proveas, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Para ti, Señor, sea toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz